Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día es 29 de agosto y nos aprestamos a avanzar en una pregunta más que encontramos entre las múltiples que se hace Salomón. Usted puede leer con mayor tiempo y detención el capítulo 2 del versículo 17 hasta el 23. Puede leer como le sugiero y así tener el contexto más amplio de lo que es la pregunta que está en el verso 19. Y dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoree de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Vuelvo a repetir lo que Salomón está haciendo. Y entre paréntesis, si usted por supuesto lo desea y no ha revisado las otras preguntas, están en los videos que anteceden a este. Salomón lo que está haciendo es observar la trayectoria, por un lado, de su propia existencia y en este caso la trayectoria del trabajo. Y él, en el supuesto, como obviamente en los versículos anteriores quedó estipulado, él dedicó a crear grandes obras de infraestructura, que ya las vimos, producto de su trabajo y de su sabiduría. Pero él observa en este momento la trayectoria de él y de aquellas obras que él hizo. Y él se pone en el supuesto de que el trabajo hecho lo trascienda a él. ¿Qué va a pasar con ese trabajo que él hizo? Y él se revisa este punto. Porque lo que él se pregunta en el fondo es: bueno, yo he trabajado duro, he creado grandes cosas, ¿qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿En manos de quién caerá todo esto? Es lo que él analiza, y frente a esa incertidumbre vamos a ver qué es lo que él concluye. Ahora, lo que él está observando seguro lo vio en muchos compatriotas de él, como hoy día también lo podemos ver. Yo conozco personalmente muchos ejemplos. Y el ejemplo es que usted puede ver de cosas hechas en gran dimensión, empresas, negocios, y que de alguna forma se traspasan, o mientras se vive o por la muerte de alguien, del fundador, a la próxima generación. Y no son pocos los casos que eso es la quiebra, el desastre. De hecho, usted, si quiere, puede ver a Roboam, que es el hijo de Salomón. ¿Qué hizo él con lo que heredó su padre? Búsquenlo en la propia Biblia, y para ver si eran fundados o no sus temores. Porque él se pone en el supuesto que después aparece en el verso 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. Eso es lo que él está viendo.
Por un lado, todo esto que yo creé, toda esta empresa, todo este desarrollo que yo creé, ¿en manos de quién van a caer? Y segundo, ante la eventualidad de que lo reciba alguien que nunca trabajó en eso. Entonces él sintió el peso de, no dice injusticia, pero sí otra vez el vacío, el sinsentido. Y eso es algo que también es comprobable hoy día. ¿Cuánta gente que no le ha trabajado, un día nadie de pronto es puesto en una situación de autoridad, en una posición de dirigencia, y que producto de eso mismo, lo único que hace es crear desastres? Entonces él, insisto, se pone en ese escenario y considera que entregarle toda una herencia a alguien que nunca ha trabajado es un sinsentido, es vanidad. Bueno, eso da pie a otro tipo de análisis que, bueno, por el tiempo no podemos dedicarnos ahora, y que simplemente lo señalo, que yo conozco entre las personas judías, entre familias judías, que se adelantan a esto y entonces invierten en sus hijos, enviándolos a estudiar, por ejemplo, en la medida que ellos puedan, a estudiar en las mejores instituciones para que puedan desempeñarse eficientemente cuando hereden el imperio o el negocio o la firma que le van a dejar sus padres. Tal vez se hicieron eco de lo que es su patrimonio por lo demás, los escritos del Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos entonces a Salomón observando el tema de la herencia, la trayectoria, que no siempre es en la misma, y que él se pone en el supuesto de que su trabajo lo trascienda a él. ¿Qué va a pasar con todo eso? Y ahí, frente a esta perspectiva, encontramos las reacciones de Salomón. Nada de felices por lo demás. El verso 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Luego dice el versículo 18: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Esa situación lo lleva a aborrecer. No sé si el hecho de que lo que él creó pase a manos de otro, como tal vez es la reacción frente a un trabajo que lo trasciende a él. Como un ejemplo cortito, yo pienso en aquellos artistas que hicieron éxitos, que cantaron éxitos, por ejemplo, pero conforme pasa el tiempo ya no tienen ellos la capacidad vocal para entonar sus éxitos de la misma manera como cuando lo fueron. Y en ese sentido, eso que han creado los trasciende a ellos, porque el éxito sigue perdurando, pero ellos no tienen la capacidad de interpretarlo como cuando lo hicieron en sus mejores tiempos. Ya las cuerdas vocales ya no son las mismas. ¿Qué sienten ellos cuando su creación es más allá que ellos mismos, en un sentido? Aquí tenemos a Salomón, que aborrece la vida y aborrece todo su trabajo, porque va a tener que dejarlo a un sucesor. Y ahí viene la pregunta que ya se las di
y aborrecí entonces. No, y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y después el verso 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Qué sentimientos más nocivos, más corrosivos. Aborrece la vida, aborrece el trabajo que había hecho. Y tal vez como una suerte, puedo yo pensar, de envidia, que el trabajo, que su obra lo va a trascender a él. Eso por un lado, y por otro lado, la incertidumbre de qué va a pasar con eso que él hizo. Y su corazón perdió la esperanza, dice él. Volvió, y dice que volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo mi trabajo. O sea, era como un pozo que él quizás superaba por un tiempo, pero volvía de nuevo a desesperanzarse, a perder esas ganas, esas expectativas, perder la esperanza. O sea, él está viviendo un momento donde el hastío, el sinsentido, lo que él llama también el fastidio, que no es otra cosa que el aburrimiento, que no tener ganas de hacer cosas, frente, insisto, a esta trayectoria. Él se apaga y lo otro queda. Es frente otra vez a la temporalidad. Ese es su drama, ese es su mayor conflicto, lucha, amargura. Porque él está preso de lo transitorio. Y como pareciera que fuera una camisa de fuerza, él trata de zafarse de eso, pero es imposible. Entonces, siempre la pregunta está ahí, el para qué, qué utilidad, qué sentido tiene. ¿Cuál es el acicate para ponerle ganas a la vida? Cuando él está viendo, insisto, esta trayectoria. Una de las cosas que he observado acá, en Suiza, bueno, podemos hablar también como dentro de la cultura europea, puedo pensar en los alemanes, seguramente los holandeses, bueno, aquí Suiza, donde el trabajo llega a ser su identidad. Y cuando llega el momento de tener que someterse a la realidad del paso del tiempo, cumpliendo los años y llegar a la jubilación, para muchos es una tremenda desesperación por haber estado ocupado todo el tiempo y de pronto ¡pum!, se corta. Porque algo se termina. Y nadie, como una vez leí, nadie nos prepara para perder.
Porque la vida al final es lo que Salomón está viendo, por distintas razones. Él va hacia el ocaso, hacia el fin. ¿Y de qué manera o qué sirve, dice él, haber ocupado todo? ¿Cuál es el sentido de haber ocupado la sabiduría, la inteligencia, crear cosas, si yo voy a un ocaso? Y eso que he hecho trasciende a mi propia existencia. Ese es su drama, ese es su conflicto. Insisto en esto y voy terminando ahora. Yo le invito a seguir los videos porque vamos a llegar, por razones obvias, a concentrarnos, seguramente no en una cantidad tan amplia de videos, pero sí nos vamos a concentrar en qué respuestas encontró Salomón a todo esto que él está mirando y viviendo y experimentando, porque insisto, no se trata de un teórico, es alguien que experimenta, que se atreve a mirar la realidad y la realidad de la vida. Es lo que él está mirando, es lo que él está observando. Y vamos a dar con las conclusiones, la respuesta que él mismo nos entrega en este libro. Por ahora simplemente es ir encontrando esa sensación de vacío, ese tedio, ese aburrimiento, esa pesadez de no saber para qué, el para qué. Y aunque ya vimos los supuestos frutos que puedan servir del para qué, aún así esas cosas que permite el trabajo, la prosperidad, al final igual queda atrapado en el tiempo y en el espacio. Si quiere, deje abajo su comentario, puede también escribirme, está abajo también mi correo electrónico, y si es su deseo puede boquetear algunos datos relacionados con mi libro que está en la tienda de Amazon. Como siempre, ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.